Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que honestamente creo que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Y cuando digo la boca abierta, me refiero a ese tipo de sorpresa que te hace cuestionar todo lo que pensabas que sabías. Porque sí, señoras y señores, vamos a meternos de lleno en uno de los temas más candentes y esperados del momento. Andercel confiesa todo sobre Kerem Bürsin. Y créanme la verdad que vamos a desvelar hoy, bueno, es posible que les sorprenda, y mucho. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto va a ser intenso, revelador y sobre todo, fascinante. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta confesión, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo contenido interesante y exclusivo preparado para ustedes. No se queden fuera de esta comunidad que crece día a día, porque juntos, exploramos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La relación entre Andercel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda alguna, un torbellino de emociones para sus fans. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, la química entre ellos era tan palpable que era imposible ignorarla. Los rumores de romance surgieron casi de inmediato, y aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, las pruebas y las miradas hablaban por sí solas. Hemos visto cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos, cómo compartían momentos íntimos en redes sociales, y cómo la admiración mutua era evidente en cada aparición pública. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Fue realmente un amor de película o había algo más, algo que nunca nos contaron por completo? Hoy vamos a desgranar la confesión de Andercel. Y no, estoy hablando de especulaciones o de lo que se rumorea en los pasillos de la industria. Hablamos de sus propias palabras, de sus sentimientos expresados abiertamente, de esas verdades que hasta ahora solo ella conocía en su totalidad. El título lo dice todo, Andercel confiesa todo sobre Kerem Bürsin. La verdad que te sorprenderá. Y créanme, la sorpresa viene en varios niveles. Hemos sido testigos de cómo Ande y Kerem han pasado por diferentes etapas en su relación. Hubo momentos de intensa conexión, de paseos de la mano, de viajes juntos, de gestos románticos que enamoraron a millones. Y luego, llegó la ruptura. Una noticia que para muchos de sus seguidores, fue como un golpe. Se preguntaron qué había pasado, dónde se había roto esa conexión tan fuerte. Y es precisamente en ese contexto donde la confesión de Ande cobra una relevancia especial. Ella, en sus propias palabras, nos va a contar cómo se sintió, qué la llevó a tomar ciertas decisiones, y cuál es su perspectiva actual sobre su tiempo juntos. Una de las cosas que más nos ha intrigado es la naturaleza de su relación. ¿Era un amor verdadero y profundo construido sobre bases sólidas, o fue algo más fugaz, alimentado por la intensidad de un proyecto compartido y la fama? Ande, a través de esta confesión, arroja luz sobre este enigma. Ella habla de la admiración profesional que sentía por Kerem, de la conexión artística que compartían, y cómo eso inevitablemente se trasladó a la vida personal. No es fácil separar la ficción de la realidad cuando la química en pantalla es tan deslumbrante, y parece que Ande se sincerará sobre cómo navegaron esa delgada línea. Los fans siempre han sido muy protectores con ellos, y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y de preguntas sobre su futuro. ¿Hubo arrepentimiento? ¿Se lamentan de lo que pudo haber sido? Andercel, con una honestidad que la caracteriza, nos da respuestas. Ella no evade las preguntas difíciles, y se atreve a compartir sus pensamientos más íntimos sobre la relación que marcó un antes y un después en su vida sentimental. Quizás lo más sorprendente de esta confesión sea la forma en que Ande describe la evolución de sus sentimientos. No se trata solo de decir nos enamoramos o nos separamos. Ella detalla los matices, las complejidades, los altibajos que una relación real conlleva. Nos cuenta cómo la presión mediática pudo haber influido, cómo las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras pudieron haber creado distancia. Y sobre todo cómo, a pesar de los desafíos, el respeto y el cariño mutuo siempre permanecieron. Un punto clave que aborda Ande es la diferencia entre la percepción pública y la realidad privada. Muchas veces, lo que vemos de las celebridades es una versión editada y pulida.
Ande, sin embargo, nos permite asomarnos a su mundo interior, a sus vulnerabilidades, a sus luchas. Ella admite que, al igual que cualquier otra persona, también ha tenido sus momentos de duda, de inseguridad y de reflexión profunda sobre el amor y las relaciones. Y aquí viene la parte que creo a muchos les va a dejar pensando. Ande no solo habla del pasado. Ella también nos da una pista sobre el presente y el futuro. ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Han mantenido el contacto? ¿Cómo se ven las cosas ahora, después de un tiempo de separación? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y Ande, de manera sutil pero clara, nos ofrece un atisbo de esperanza, o quizás, una confirmación de que el tiempo y la distancia pueden ser sanadores. Para aquellos que seguían de cerca cada uno de sus movimientos, esta confesión es un regalo. Es la oportunidad de entender mejor a estos dos talentosos actores, de verlos no solo como ídolos de la pantalla, sino como seres humanos con sentimientos complejos y experiencias vitales. Ande se abre de par en par, y nos invita a comprender su perspectiva, sus vivencias, y la trascendencia de su relación con Kerem Bürsin. La forma en que Ande se expresa es, como siempre, elegante y reflexiva. No hay reproches, no hay amargura. Hay una aceptación serena de lo que fue, y una mirada esperanzada hacia lo que vendrá. Ella nos enseña una valiosa lección sobre cómo manejar las relaciones en el ojo público, y sobre la importancia de la autenticidad, incluso cuando el mundo entero está observando. Además de los detalles sobre su relación, Ande también podría tocar temas sobre su crecimiento personal y profesional. Cómo la experiencia de estar con Kerem la ha moldeado, cómo ha aprendido de sus errores, y cómo se ha fortalecido como persona y como artista. Porque al final del día las relaciones, incluso las que terminan, nos dejan lecciones valiosas que nos impulsan hacia adelante. Y cuando hablamos de confiesa todo, no nos referimos solo a los aspectos románticos. Es posible que Ande también hable sobre la dinámica de trabajo juntos, sobre los desafíos que enfrentaron como pareja en el set, y cómo lograron mantener el profesionalismo a pesar de sus sentimientos. Esto es algo que muchos fans siempre han admirado, la forma en que supieron separar su vida personal de su carrera, y cómo ofrecieron actuaciones memorables. La intensidad de la reacción de los fans a esta confesión es algo que no se puede subestimar. Las redes sociales se encenderán, los foros de discusión bullirán, y los medios de comunicación se harán eco de cada palabra. Es por eso que es tan importante obtener esta información de una fuente confiable y directa, como la que nos trae esta confesión. Ande Erçel, con su carisma natural y su belleza inconfundible, ha conquistado corazones en todo el mundo. Y Kerem Bürsin, con su talento y su personalidad magnética, es un referente para muchos. La combinación de ambos como pareja y como protagonistas de una serie tan exitosa, generó una fascinación sin precedentes. Y ahora, con esta confesión, entendemos un poco mejor la profundidad de esa conexión. Quiero recalcar una vez más la importancia de la sinceridad y la valentía que demuestra Ande al compartir estos detalles. No es fácil exponerse de esta manera, pero lo hace con una gracia y una transparencia que la hacen aún más admirable. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con emociones complejas y experiencias que nos hacen sentir más cercanos a ellos. El impacto de esta confesión va más allá de los fans de Ande y Kerem. También ofrece una perspectiva interesante sobre las relaciones en la industria del entretenimiento, sobre cómo las celebridades navegan sus vidas personales en un mundo donde cada movimiento es escrutado. Es una ventana a la realidad de ser una figura pública, y Ande, con su testimonio, nos brinda una visión valiosa. Y ahora, antes de cerrar este apasionante tema, permítanme hacer un resumen de lo que hemos explorado hoy. Hemos profundizado en la tan esperada confesión de Ande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Hemos analizado la intensidad de su conexión, los altibajos que vivieron, y cómo la percepción pública se compara con la realidad privada. Ande nos ha abierto su corazón, revelando detalles íntimos sobre sus sentimientos, sus reflexiones y su crecimiento personal. Nos ha dado una perspectiva única sobre cómo navegaron las complejidades de una relación en el ojo público, y ha dejado la puerta abierta a la reflexión sobre el futuro. La verdad que nos ha compartido es sin duda sorprendente, pero también profundamente humana y reveladora. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en los sentimientos y pensamientos de Ande Erçel. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Qué les ha parecido la confesión de Ande? ¿Qué aspecto les ha sorprendido más? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y para no perderse ningún detalle de futuros vídeos tan impactantes como este, recuerden darle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compártanlo con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de esta gran noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se arrepentirán. Gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Adiós.